mi pantalla? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces no veo quiénes están participando, entonces les voy a pedir que por favor participemos. La idea es hacer como un barrido general del tema de concesiones, poder tener como una perspectiva global de ese tema y que podamos, pues entre todos, identificar los elementos importantes. Quise tocar este tema porque me parece que tiene muchísima información y pues es bueno repasarla entre todos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a recordar que este tema tiene que ver con la línea Millerita, ¿cierto? Pero en esta línea lo que vamos a tocar son los eventos externos, ¿sí? Los eventos a nivel político y a nivel externo que tienen que ver con ese periodo de tiempo, ¿ya? ¿Alguien quiere leer los puntos que están aquí? Vean. ¿Cindy? Sí. Yo lo leo. Bueno. Lili. Sí. Sí. Ah, dale. bueno, dale. Dale. Lejos de ser un documento perfecto, la Constitución está llena de concesiones. Ese documento imperfecto nunca debió quedarse como era, y lo que debía hacer Estados Unidos era reconocer los cambios que debían hacerse. Lo que ha hecho el sur con este documento es leerlo de literal a literal. Ok, gracias, hermanita Lilian. Entonces, bueno, lo que yo quiero que identifiquemos aquí es un tema de reconocer este documento como un documento que tiene concesiones, que debía ser modificado con el tiempo, que no se podía leer de literal a literal, requería realizar unas reformas dentro de, ¿sí? No menciona la esclavitud de manera específica, pero implícitamente este documento nos habla de la existencia de la esclavitud y regula mediante algunas cláusulas, pues este acto, ¿sí? Que en su momento pues era un acto comercial. Entonces quiero que miremos de manera general tres elementos que tenía la Constitución, donde nos habla específicamente de la esclavitud, ¿sí? Desde 1787, perdón, tenemos la Constitución, ¿sí? Tenemos inicialmente la cláusula de los 3/5. ¿Alguien recuerda de qué se trataba? De los impuestos que tenía el esclavo. O sea, como que no tenía el valor completo. Ok, este era un tema importante porque el número de población determinaba el número de congresistas que iba a tener el Estado. O sea, que tenía implicaciones políticas. Entonces, ellos definen que los esclavos contarán como la tercera, ¿cómo se diría? 3/5 partes de una persona, ¿sí? Y con ese número ellos conformaron los estamentos gubernamentales que iban a regir a Estados Unidos, ¿sí? Esta cláusula no culmina sino hasta... Ay, perdón, un momento. Perdón. Hasta que termina la guerra civil. Esta cláusula no tuvo ninguna enmienda, sino hasta que finalizó la guerra civil. ¿Listo? La otra es la de importación de esclavos.
¿De qué se trataba eso? ¿Alguien recuerda? Básicamente, ¿alguien iba a hablar? El gobierno, básicamente lo que nos decía esta cláusula, por decirlo así, es que el gobierno no podía prohibir la importación de esclavos durante 20 años después de que la Constitución se aprobara, ¿sí? Entonces, pasados los 20 años, ellos pudieron derrogar esa cláusula de importar los esclavos, pero esto no hizo ningún control en el tráfico nacional, ¿sí? Entonces ya no los podían importar, pero seguían considerándose como una mercancía a nivel nacional, ¿sí? Y la trata de esclavos pues permaneció también hasta este momento, aunque acá se hace un cierre como de esa cláusula que permitía la importación de los esclavos. Y de pronto una que es un poco más conocida para nosotros es la ley del esclavo fugitivo. No sé si alguien quiera participar con esa. Lo que recordemos. Sí, esa ley era, como sabemos que Estados Unidos estaban divididos por los estados que eran esclavistas y los estados que no eran esclavistas. Entonces muchos esclavos escapaban y se iban para el norte, donde no había esclavitud. Entonces esta ley lo que hacía, hay una cita de la hermana White que dice que lo que hacía era endurecer más el corazón de las personas, o sea, porque obligaba a los blancos a que los devolvieran, porque si no tenían repercusiones las personas que no devolvían los esclavos escapados. Exacto. Creo que hacen. Sí, también la ancianatez hace como un paralelo con el tema de la extradición. No sé si es la ancianatez o el anciano Parmento. Hacen como un paralelo con el tema de la extradición. Y esta ley, contrario a las otras dos, que digamos que no fueron tocadas en ningún momento para fortalecerlas, esta sí fue fortalecida en 1850 y hace parte de una de las concesiones de las que vamos a hablar, ¿sí? Y finalmente, pues, termina su historia después de la Guerra Civil en 1865. Acá está la cita de la que estaba hablando Cindy. Vamos a leer acá un pedacito. La ley del esclavo fugitivo estaba calculada para aplastar del hombre todo sentimiento noble y generoso de simpatía que surgiera en su corazón por el esclavo oprimido y sufriente. Estaba en directa oposición a las enseñanzas de Cristo. ¿Ya? Entonces, quise hacerlo así como durante la línea para que tuviéramos como la visión de cómo esta constitución con todas estas deficiencias, podríamos decirlo, permaneció durante toda la línea de reforma, ¿ya? Okay. Ay, perdón que... Okay. Ok, bueno, nosotros también tenemos en esta historia la historia de dos partidos, ¿cierto? Nos vamos a enfocar en la historia de uno de ellos, sin embargo, yo acá cumplí los dos. El partido WIP, que es el que nos vamos a enfocar, se supone que al final nosotros reconoceríamos este partido como el de las personas buenas o del lado correcto, porque eran las que estaban más hacia el lado de la abolición, ¿sí? Sin decir que tenían marcado o eran estrictos en esa postura, pero sí. Al final ya me hice calle, se me salió un pedacito de piel. ¿Pero en dónde? ¿Cerca de aquí o qué? En Arnhem. En el Decathlon de Arnhem hay un muro detrás. Hay un micrófono abierto. Lo que bueno. Ok, gracias. Perdón, ya. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos entonces, les decía que en el partido WI, que se supone que son el bando bueno de esta historia, ¿sí? Fue fundado más o menos en 1833 y hay un personaje del que vamos a estar hablando,
que es Henry Clay. Este partido posteriormente se convierte en el Partido Republicano, pero hoy en día sería lo que nosotros identificamos como los demócratas. Listo. Bueno, perdón. Por su parte, el Partido Demócrata fue fundado alrededor de 1828 por los seguidores de Andrew Jackson. Estos partidos tienden pues a transformarse y a modificarse con el paso del tiempo. Lo que les decía, el partido Whig se convierte en el Partido Republicano, más o menos por 1855. Y también el Partido Republicano tiene una transformación en 1960 y muchos de sus miembros abandonan el partido y pues tienen que reorganizarse, quedan muy pocos integrantes, entonces cambian un poco sus perspectivas o sus políticas. El partido Whig básicamente está ubicado en el norte. ¿Sí? Nosotros ya identificamos el norte como el lado que antiesclavista y los demócratas eran más del sur, que tendían más hacia la esclavitud. Y pues como les decía, los demócratas de ese momento es lo que nosotros identificamos hoy día como los republicanos, y al revés, los Whig, que después se convierten en los republicanos, ahora hoy en día serían como los demócratas, ¿ya? Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de varios personajes, pero quiero que tengamos como presente estos 4 principales. Nosotros ya hemos pues estudiado desde ciertas perspectivas la historia de Abraham Lincoln. Y pues aquí vamos a empezar a identificar algunos temas respecto a las concesiones que él realizaba y respecto a su postura, que finalmente no era tan clara respecto a la abolición. Fue algo que prácticamente se vio obligado a realizar, ¿sí? Estos 3 personajes que tenemos aquí, Henry Clay, William Seward y Abraham Lincoln, pertenecieron al partido Whig, y nosotros sabemos que Abraham Lincoln fue el primer presidente ya de lo que se llamó luego el Partido Republicano. Henry Clay es uno de los protagonistas del tema que estamos tratando, es el hombre que realiza y que ocupa el papel protagónico en las concesiones. Y William Seward es un hombre que es importante porque presenta una postura un poco más estricta respecto a la abolición, ¿ya? John C. Calhoun, por su parte, es un demócrata, es del sur. Él, contrario a estos 3 personajes que tenemos aquí, él sí está está a favor de la esclavitud y digamos que se muestra como una figura que constantemente quiere la separación de los estados, contrario a lo que el partido Whig proponía, que siempre pusieron por encima de muchos argumentos, inclusive por encima de la esclavitud, pusieron el tema de la unión, ¿ya? No sé si alguien quiera añadir algo más. Yo quería comentarles de que, o sea, como cuáles eran las verdaderas intenciones de por qué ellos no apoyaban la esclavitud. Si eran muchas, menos de que de verdad querían que ellos fueran libres y tuvieran como participación y todo eso. O sea, ellos tenían miedo de que se multiplicaran, de que después ellos los esclavizaran a los blancos. Ellos querían era que sacara la esclavitud y devolverlo para África. También, y como lo que tú mencionaste, o sea, la prioridad de ellos era mantener la unión. Entonces, hay una frase de Abraham Lincoln que él dice que si él tiene que liberar a un esclavo para que se mantenga unida, lo hace, o si tiene que mantenerlo esclavo, lo hacen, ¿ya? O sea, no le importaba el esclavo en sí.
Sí. Y por eso fue que demoró tanto la guerra civil hasta que se diera y se lograra la abolición. Sí, ese punto es muy importante porque sí es bien entendido que no se está hablando de personas que sean racistas contra los que no son racistas o de los que defendían la igualdad contra los que no la defendían, sino que simplemente la base fundamental de su lucha era mantener la unión por este lado de estos tres personajes y acá era una persona que no le interesaba mantener la unión, sino pues era clara en que quería continuar con la esclavitud, ¿ya? Entonces sí es bien importante ese punto. Listo. ¿Algo más? Ok. Bueno, hice acá como para que tengamos una perspectiva de como de la existencia de cada uno de estos hombres. Nosotros tenemos aquí a Henry Clay. Él nace en 1777, pero empieza como su postura política y su accionar político, su papel importante acá en 1798, cuando da su primer discurso y pues empieza a incursionar fuertemente en la política estadounidense. Tenemos, yo sé que tal vez no pueden ver bien las imágenes. Acá tenemos a John C. Calhoun. John Caldwell Calhoun se llamaba él. En cuanto a él, pues yo les estaba hablando que era una persona que se desempeñó como vocero y defensor de la esclavitud. Y aunque él muere aquí, miremos acá, muere en 1850, deja un legado importante y tiene muchos seguidores de su ideología luego de que él fallece, ¿ya? También tenemos a William Seward, quien, bueno, la referencia que tenemos de él es una postura bastante marcada que toma aquí en 1850 cuando se está dando la concesión del esclavo fugitivo, que pues tiene otros puntos de implicancia, pero pues básicamente es la persona que se para como en un extremo a decir que no está bien la esclavitud, ¿ya? Mientras Abraham Lincoln, se me pasó la diapositiva. Mientras Abraham Lincoln estaba tratando de ser amable tanto con el sur como con el norte, este hombre pues sí toma una postura un poco más rígida y más estricta respecto al tema. Tenemos a Abraham Lincoln también acá que fallece luego de la guerra civil, ¿sí? Es importante que tengamos como esos referentes. Ok. Entonces vamos a empezar a mirar algunos de los hitos para que tengamos como referencia específica de qué pasó en cada punto, ¿sí? En 1798, no sé si me pueden ayudar a dar lectura para no cansar con mi voz. Jessy, ¿tú puedes leer? Jessica. ¿O Judy? Sí, Milles. Responsabilidad de Estados Unidos de cambiar la Constitución. Y 2, introducción HC en la política. Bueno, Henry Clay. Perdón, lo puse así. Entonces, gracias. Tenemos acá, pues que aún no se han hecho ningún tipo de modificación a la Constitución, entonces tenemos como que hay una responsabilidad para modificar todos los temas que hablaban de esclavitud. Les decía yo que es la introducción de Henry Clay en el mundo político y por su parte todos estos actores políticos tratando de luchar contra la desunión y
tratando de mantener específicamente la unión de los estados, porque desde ya se estaba presentando esa dificultad. Tenemos también que el sur defendía firmemente la Constitución, manifestando pues, o teniendo en cuenta que ellos realizaban una lectura de literal a literal respecto a este documento, ¿ya? No sé si alguien quiere agregar algo. Ok, entonces vamos a mirar el siguiente, es 1840. Otro hermano que me pueda ayudar a leer los punticos. Sí, sí, logran ver. Ya leo. Sí, hermanito, por favor. Vale. Responsabilidad de Estados Unidos de cambiar la Constitución. Introducción. El siguiente, hermano, qué pena. Está debajo de 1840. 1840, el partido Whig gana las primeras elecciones presidenciales con William Henry Harrison. Culto a la personalidad. Lincoln acompañó su campaña. William Henry Harrison, un mes después de ganar las elecciones, muere. Concesión de 1833. Concesión de arancel para preservar la unión, propuesto por JCC y HC. Perdón. Gracias, hermano. Bueno, entonces aquí tenemos que unos años antes, acá en 1818, vemos la primera concesión, que es la de Missouri, transigencia de Missouri. ¿Ustedes recuerdan de qué se trataba esta transigencia? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Yo me acuerdo. Ok. Si yo no mal recuerdo, la transigencia de 1818 consiste en que los estados del norte, California, podía adherirse como un estado, pero tenía que ser esclavista si Arizona, creo que era el otro. Era Missouri, perdón, y Maine. Maine eran los que Sí. estaban. Okay. Missouri podía adherirse como un estado esclavista y Maine como un estado libre. Tenía que serlo, era la concesión. Exacto. Entonces, inicialmente Missouri luchaba por ser esclavista, ¿cierto? Y entonces tenían ahí como un desacuerdo donde no lograban, pues, tener, digamos, paz a nivel político. Entonces, Henry Clay lo que impulsa la primera transigencia, que es que como Maine quería ser un estado libre, entonces iban a hacer como un cambio. Maine iba a convertirse en un estado libre y Missouri entonces podría ser esclavista. ¿Listo? Y Sí, esa... pero, sí, perdón, hermana. eso también se hizo como para mantener el balance del número de estados esclavistas con los estados libres. No hubiera un desequilibrio en el Senado. Sí, porque entonces afectaba el número de estados libres y el número de estados esclavistas. Es así. Sí, señor. Bueno, entonces a partir de ahí se empieza a identificar a Henry Clay como el hombre de concesiones, donde pues la unión era su máxima y tenía como la capacidad de generar este tipo de conciliaciones, ¿ya? Bueno, entonces, también recuerdo porque es mucha información y estoy acá revisando mis notas. Ok. Entonces, bueno, acá como lo pusimos acá en las notas, en 1840, el partido Whig logra ganar las elecciones y las logra, perdón, me salté una cosa que es otra concesión. Tenemos acá, antes de 1840, dos concesiones. La de 1818, que es la de Missouri, y acá tenemos la de 1833, que era una concesión del arancel.
¿Alguien puede explicarla? ¿Alguien recuerda? Esto tenía que ver porque los estados del norte vivían como de la manufactura y los estados del sur vivían de la agricultura. Entonces, los estados del norte, debido a las importaciones, ellos estaban viendo afectados. Entonces necesitaban generar un arancel, pero el arancel afectaba a los estados del sur porque tenían que comprar a mayor precio. ¿Ya? ¿Y alguien recuerda cómo era la concesión que hizo Henry Clay? ¿O que propuso y que fue aprobada? ¿No? ¿La hermana Solange iba a decir algo? Si no mal recuerdo, la concesión consistía en que el sur, o sea, en vista de que ellos iban a ser afectados por los aranceles de importación de Europa, entonces el sur propone que se coloque un impuesto a los esclavos. Cada esclavo debería tener un impuesto. ¿O esa es la de 1852? Tengo que los aranceles de los, no tengo que era de los esclavos, creo que era que los aranceles superiores al 20% iban a ir bajando su valor durante los siguientes años hasta que tuvieran un arancel moderado, hasta 1842, creo que iban a ir bajando los aranceles para que ninguna de las dos partes se viera afectada de inmediato. No sé, creo que era Pero así. igual, en esa concesión, John C. Calhoun dispersó, se puede decir, un comentario en todo el sur diciendo que esto lo hicieron para simplemente afectar a los estados esclavistas del sur. Entonces él utilizó mala información, hizo una guerra de información sucia contra los del norte. Sí, Por esa cosa la usó como una excusa como para difamar. Y John C. Calhoun comenzó una guerra de desinformación en el sur. Exacto, sí, así es. También un evento importante que tenemos después de 1833 es que en 1836, o sea, acá un poquitico antes, ingresa una ley al Congreso donde los demócratas esclavistas solicitan que se apruebe una ley que se llama la Ley de la Mordaza. Y en esa lo que piden es que en el Congreso no se hable nada respecto a abolición para que hablen de otros puntos en común y no se genere el debate respecto al punto neurálgico que es la esclavitud. Entonces, desde ese momento tenemos la Ley de la Mordaza, que pues es un tema bien importante. Creo que en esa concesión de 1836 entra a jugar realmente el papel William Seward, porque él era un crítico importante de esa época. Y él se opone a eso, porque él dijo, no ayuda de nada que tú no puedas llamar las cosas con su nombre o decir lo que realmente son. ¿Estoy errada en eso? Yo no sé si fue Seward. Bueno, tengo claro que John Adams creo que es quien finalmente logra que esa ley desaparezca. Que nuevamente se pueda volver a hablar del tema de la esclavitud, pero eso es acá más adelante. No recuerdo ese detalle, quizás sí. Ok. Bueno, entonces en cuanto a las elecciones, que era un tema que también abordábamos ahí en este tema, tenemos el primer presidente
del partido Whig, William Henry Harrison. Él era un candidato antiesclavista, pero pues el error que siempre vemos durante toda la línea es el tema de las concesiones, y él también participó en una concesión poniendo como vicepresidente a un esclavista, ¿sí? John Tyler, no sé si se lee así, Tyler, ¿cierto? En ese momento, pues el vicepresidente no era un tema de mayor importancia como en el gobierno de los Estados Unidos, pero aquí ya se empezó a discutir ese tema precisamente cuando William Henry Harrison muere. Creo que él es el que muere un mes después de haber sido electo, y enseguida queda este vicepresidente esclavista, y precisamente pues es una afectación porque por culpa de esa concesión que ellos hacen, pues John Tyler no comparte ninguna de las ideas del partido Whig, y él empieza pues a generar una serie de reformas que no estaban dentro de la política del partido Whig, y tanto así que lo destituyen como miembro del partido. Sí, es un mes después de las elecciones que él muere. William Henry Harrison. Bueno, de este presidente podemos decir que es el primer presidente más viejo, o sea, el primero de los más viejos que toman el cargo. Enseguida está Ronald Reagan y le sigue Donald Trump. Y pues esperemos a ver en estas elecciones. Y por su parte, John Tyler, él seguía las ideas de Andrew Jackson. Recordemos que dijimos al principio de la presentación que los demócratas se fundan con las ideas de Andrew Jackson, solo que él no está de acuerdo en un punto que ellos presentaron, y por eso él se sale de los demócratas y se une al partido Whig, pero pues cuando ya está en el poder, evidentemente sus ideas corresponden más a las del partido demócrata. Él es el primero que firma una ley para anexionar Texas, y pues lo que les decía, no supo ser coherente con las ideas de su partido, ¿ya? No sé si quieren agregar algo aquí más. Creo que esos son los puntos en ese momento de la historia. ¿No fue Entonces, John Taylor, perdón, no fue John ¿sí? Taylor quien fue el primer presidente que se casó estando en oficio? ¿Que se casó? Sí, No recuerdo ese detalle. creo que él se casó estando en oficio. Y eso es relevante, no me acuerdo, porque creo que la esposa que se torna la primera dama tenía alguna relación pro abolición, pero no recuerdo muy bien cuál era la relación, perdón. Ok. Sí, en verdad, pienso que este tema tiene muchísimos detalles y quizás se nos escapen cosas, ¿sí? Pero pues siéntanse libres de participar. Ok. Vamos a mirar el siguiente hito, que es 1844, ¿ya? ¿Alguien quiere leer? Hermano Matías, ¿quiere leer? Ah, ya. Ya. Henry Clay versus James Paul. El partido Whig es derrotado. La esclavitud se convierte en un tema importante y todo el futuro de los Estados Unidos dependía de las elecciones de 1844. En 1844, John Adams logra que se derogue la ley de la mordaza. Miller no tenía una lectura de los eventos externos.
Estos eventos corresponden en nuestra línea 2014 y 2019. Nos llevan directamente a la ley dominical. Gracias, hermano Matías. Bueno, entonces tenemos que en este momento, en 1844, Henry Clay ya logra ser un candidato a la presidencia y su contrincante es James Polk, pero pues son el partido Whig, al que pertenece Henry Clay, es derrotado. Los demócratas están a favor de la anexión de Texas que estaban firmando el anterior presidente. El partido Whig se opone a esa anexión, pero no son firmes nunca en sus posiciones, hacen una carta donde manifiestan que no es que estén en contra, no muestran una postura clara, entonces además de no convencer a los estados del sur, pierden votos en los estados del norte, y esa es la razón, esa concesión que ellos constantemente hacen es la que no permite que ellos ganen las elecciones y no puedan pues ejercer la presidencia durante ese periodo de tiempo. Constantemente muestran una postura poco clara frente a la esclavitud, y pues nosotros ya habíamos visto que la postura abolicionista era una postura que se consideraba radical en ese momento, ¿cierto? Sino que los Whigs se consideran como más un partido del centro. Entonces, por eso constantemente ellos hacían concesiones, porque su real interés, como lo decía Cindy y como lo hemos reiterado, no era en realidad la abolición, sino era mantener la unión. Tenemos... Yesenia, ¿Sí? creo que acontece algo más en la elección de 1844 por que es la razón por la cual Henry Clay pierde. Porque en esa elección Henry Clay tenía las de ganar, pero aconteció que el sur, ellos no contaban que tenían suficientes votos del sur como para ganar, ellos querían más votos. Entonces lo que hace Henry Clay es manda una carta al periódico del sur donde él les dice otra cosa de lo que al norte le dice. O sea, básicamente él les dice que en realidad él no tiene el deseo de abolir la esclavitud. Entonces, cuando los del norte leen esa carta que fue enviada al periódico del sur, entonces los del norte retiran su apoyo. Y en vista que retiraron su apoyo a Henry Clay, esa fue la razón por la cual él perdió la elección de 1844. Sí. Y también el tema de la anexión de Texas, creo que estaba ahí. La carta de presentación, digamos, de James Polk, era el tema de la anexión de Texas. Entonces, viendo la postura poco clara de Henry Clay, las personas que no tenían como una decisión clara se volcan a votar por un tercer partido o por James Polk, y él gana las elecciones. Eso. Creo que en la carta también decía que él no tenía problema con la anexación de Texas, pero a los del norte sí le había dicho rotundamente que él no quería. Pero sin embargo era una estrategia de Henry Clay, pero no fue comprendida por los del norte. Exacto, listo. Bueno, acá tenemos unos elementos a nivel interno, y es que como el movimiento milerita no tenía como la lectura de los eventos externos. Evidentemente en 1844 pues estaba esperando, era la venida de Cristo, y ellos no estaban preocupados por revisar los eventos externos ni qué estaba pasando. Pero la Enseñanza menciona que en una línea de éxito esto tiene que ser corregido, ¿sí? Debemos estar pendientes de esos eventos externos, ¿ya? Ok. Bueno, creo que... bueno, lo de John Adams,
es en 1844, o sea, en 1836 se aprueba la ley de la mordaza y en 1844 John Adams logra que esto sea derogado y que se vuelva a hablar del tema de la esclavitud nuevamente. ¿Listo? Bueno, 1850, ¿alguien quiere leer? Puedo leer. 1850. Las elecciones de 1848 las gana el partido Whig con Zachary Taylor. Concesión de 1850. HC es Henry Clay. Sí. Henry Clay y Webster presentan una concesión ante el Senado. William Seward pide un cambio en la Constitución. Zachary Taylor muere en la presidencia. Millard Fillmore queda en el poder, aprueba la concesión. El partido Whig colapsa en década de 1850 y se levanta en su lugar el partido republicano. Gracias, hermano. Bueno, son muchos eventos, pero voy a tratar de resumir así como las cosas más importantes y es. Entonces tenemos, nuevamente, mire, acá tenemos gana el partido Whig, pierde el partido Whig y acá en 1850 vuelve a ganar el partido Whig. Pero nuevamente ellos presentan muchas concesiones, nuevamente cometen el error que cometieron acá en 1840. En las elecciones de 1848, nuevamente nombran a un vicepresidente esclavista, y aunque Zachary Taylor gana las elecciones, se repite la historia, él muere y nuevamente queda un sureño en el poder. Tenemos acá, perdón un momento. Bueno, acá hay un debate importante que se presenta respecto a la concesión de 1850, que hablábamos de la ley del esclavo fugitivo. Entonces, por un lado está, el partido Whig está dividido. Por un lado está Webster y Henry Clay, y por el otro lado tenemos a William Seward, quien sí presenta una postura más extrema, digámoslo así, respecto al cambio de constitución. Él cuestiona la constitución, cuestiona que estas leyes estén allí impuestas y que el sur se vea como ligado a leer de literal a literal y de seguir con este tipo de legislación. Y por su lado, Henry Clay y Webster lo que presentan es como una postura más longánime, por decirlo así, más que intenta llegar a un acuerdo. Más flexible. Sí, eso. Entonces, inicialmente el presidente Zachary Taylor no aprueba la postura de Henry Clay y Webster y se siente en una postura de que no va a hacer esa concesión, pero al morir Zachary Taylor, pues el presidente que le sucede, que es Millard Fillmore, él sí aprueba la concesión. Entonces, por eso es que pasa esta tercera concesión que vemos aquí, y vemos que entonces la ley del esclavo fugitivo se pone más fuerte, se pone más estricta, entre otras medidas que toman, ¿no? California es anexada como un estado libre, se abolió la esclavitud en unos distritos, pero en otros, pues, finalmente no se logra que haya una liberación para los esclavos, porque pues el yugo cada vez es más grande, porque entonces ahora lo que decíamos al inicio, la ley del esclavo fugitivo se pone más severa. Bueno, básicamente es eso, la ley federal
del retorno de esclavos que escapen. ¿Qué otra cosa pasa aquí? Bueno, el partido Whig colapsa en la década de 1850 y entonces las personas que estaban en este partido, muchos, dentro de ellos Lincoln, pues se tornan hacia el Partido Republicano, que pues parece tener unas ideas un poco más innovadoras que este partido. Bueno, para este momento, si no estoy mal, perdón, un momento, me devuelvo acá. Para este momento, sí, Henry Clay ya estaba como en un estado de salud bastante difícil, pero su última lucha la da realizando esta ley y luchando para que esta ley sea aprobada, y esta última concesión, la concesión de 1850. Ok, no sé si quieren alguien agregar algo. Ok, entonces, bueno, vamos al siguiente hito, que ya es empezando como los eventos que desenlazan la guerra civil. Entonces, voy a leerla ya. Dice, en 1860 Abraham Lincoln es elegido como presidente. Ya hemos mencionado que Abraham Lincoln pues viene de esa misma línea del partido Whig, aunque es el primer presidente republicano. Entonces tenían dos opciones ese partido. Uno, William Seward, que era quien tenía una postura más extrema, y Abraham Lincoln. Entonces ellos nuevamente, llegan a una concesión diciendo pues que William Seward, al ser abolicionista, pues va a presentar una postura más extrema y van a perder votos. Entonces ellos se deciden por Abraham Lincoln. Tenemos dos debates. En uno está William Seward. Déjenme en un momentico, porque yo busqué algunas de los... Ok. William Seward lo que está pidiendo en los debates que presenta ante el Senado es que la Constitución sea modificada, desaprueba la concesión de 1850, da un discurso bastante radical respecto a la abolición. Y por su parte, Abraham Lincoln, ya nos recordamos las palabras que mencionó Cindy al inicio. Ahorita en la siguiente diapositiva tengo ahí como la parte del discurso donde él dice que no le importa, digamos, la igualdad ni la liberación de esclavos, sino simplemente pues que la unión permanezca, ¿sí? Y entonces su discurso, al igual que el de Henry Clay y al igual que el que ha mantenido el partido Whig, es un discurso centrista que lo que busca es como la conciliación y tratar de tener a todos contentos para que se mantengan unidos, ¿sí? Ese es un punto muy importante que debemos tener en cuenta. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos que hace Abraham Lincoln y hace este partido, pues el sur se separa de la Unión y pues nosotros ya conocemos la historia de la Guerra Civil, que pues nos marca un trayecto desde 1861 hasta el 65, ¿sí? ¿Algún hermano me ayuda a leer esta listica de eventos de 1863 hasta el 65? Yo, hermana. Sí, hermano, gracias. Dice, 1862, Lincoln reitera que quiere mantener al país unido y permitir la esclavitud. Al final de 1862, Lincoln ya tenía un bosquejo de la emancipación de la libertad. En enero de 1863, Lincoln hace la declaración de emancipación. A mediados de 1863, el norte empieza a ganar.
1865 es un presidente reelecto y ha ganado la guerra civil. 1865, Abraham Lincoln es asesinado. Andrew Johnson queda como presidente. Ok, listo. Gracias, hermano. Entonces, hablábamos al principio de la presentación que Lincoln no es que hubiese querido de manera amable y generosa pues que terminar la guerra con la abolición de la esclavitud, sino que lo que siempre pretendió fue que los estados no se separaran. Entonces vemos como una lucha, la anciana Tessa habla como, lo compara con la lucha del faraón, ¿sí? Donde hay una serie de eventos que lo están obligando a tomar la medida, pero él no logra tomar la medida de la abolición, sino que le da largas y largas y largas hasta que durante todos estos años él lucha contra la idea de la abolición, pero se ve prácticamente obligado a hacerlo, pues por todas las muertes y por todas las circunstancias que rodearon la guerra civil. Entonces, un tema acá importante es que a inicios de 1862, lo único que le importaba era mantener el país unido. Pero a final de 1862, él empieza a dar pasos hacia ese proceso de libertad de los esclavos y en 1863 hace la declaración y ya a mediados de ese año empieza a ganar el norte, ¿sí? Entonces, dado todas estas circunstancias de que él sale victorioso en la guerra civil, pues es reelegido y nuevamente hace una concesión. Nuevamente se repite la historia que vimos aquí y que vimos aquí, la volvemos a ver aquí. Entonces Lincoln, por amabilidad, digámoslo así, o no sé por qué, nuevamente elige un vicepresidente sureño que no está de acuerdo con los ideales de abolicionistas, ni antiesclavitud, ni de igualdad, ni ninguna de las cosas que se habían pues estado proclamando por Abraham Lincoln, y él queda como presidente Andrew Johnson después de que Lincoln es asesinado, y pues él es el que entonces queda encargado de reconstruir todo el desastre que queda después de esta guerra, ¿ya? Entonces lo que vemos acá es en 3 periodos, un tema de concesiones, un tema de no tomar una postura clara, un tema de estar conciliando para mantener unido algo que ya pues que no debía ser la prioridad. Ellos debían trabajar por el abolicionismo antes que por la unión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos una aplicación de esto, ¿qué conclusiones podríamos sacar? Bueno, antes de las conclusiones acá, hoy puse las 2 citas, puse la cita acá de Lincoln en 1862, antes de cuando su postura, bueno, siempre fue como muy ambigua, pero acá lo manifiesta específicamente, que dice: no estoy ni he estado nunca a favor de crear en modo alguno la igualdad social y política de las razas blancas y negras. No estoy ni he estado nunca a favor de convertir a los negros en votantes o jurados, o de permitirles ocupar cargos públicos, o de permitirles casarse con blancos. Y digo además que hay una diferencia física entre las razas blanca y negra que creo que les prohibirá para siempre la convivencia en términos de igualdad social y política. Y en contraste, encontramos pues las palabras de la hermana Elena G. de White, más o menos escritas por este periodo de tiempo, donde dice que muchos fueron cegados y burdamente engañados en la última elección. La última elección, si miramos el contexto, había sido la de Lincoln, y su influencia fue utilizada para colocar en autoridad a hombres que guiñarían el ojo al mal, hombres que serían testigos de un diluvio de aflicción y miseria impasibles.
cuyos principios son corruptos y son simpatizantes del sur y preservarían la esclavitud tal como está. ¿Sí? Ok. Acá está como un bosquejo general de del estudio. Y quiero que entre todos, para concluir, miremos cómo sería esa aplicación hoy, porque es importante que nosotros entendamos estos eventos externos y cuáles son las implicaciones a nivel externo y también a nivel interno en el movimiento, que nos puede enseñar esto. Lo que piensen que sea importante resaltar, que sea importante que nosotros tengamos claridad. ¿Para qué estudiamos esto? Alemania. Sí, hermano. Sí, yo recuerdo la historia de Lincoln con Henry Clay. Esa parte que cambian a Henry Clay por él. Ah, no, perdón. Cuando a Lincoln lo elige el partido para que él sea su representante, esa es la aplicación que hacen o mejor dicho, como él sale ganador, eso es la aplicación que hace con el presidente de ahora, con Biden, recuerdo. No le entiendo muy bien, hermano. ¿Me puedes explicar? Sí, a ver. Lo que pasa es que estoy tratando de más o menos recordar o construirlo. En la parte de que Lincoln es elegido, ¿no? Porque él no es tan, como dice, extremo o radical como era Seward. Y él gana las elecciones. No sé si eso es la aplicación que hicieron con Biden y como para que él ganara votos también de los republicanos. No sé si usted me puede corroborar. Ok. Que, pues, digamos, básicamente, lo que nosotros vemos en el Partido Demócrata de hoy es una historia llena de concesiones también, ¿sí? A nivel externo, ellos tenían varias opciones de candidato presidencial, ¿sí? Vamos a revisar algunas de las... Bernard Sanders, es que no sé si lo pronuncio bien, era una de los candidatos, ¿sí? Elizabeth Warren era también una mujer que estaba para las elecciones primarias de los demócratas para elegir los candidatos. Había una mujer negra, ¿me recuerdan el nombre? No sé, no me acuerdo de ella, ¿cómo se llama? Creo que es... ya les digo. Kamala Harris. Kamala Harris, estaba Elizabeth Warren, y ninguna de ellas fue elegida como candidata presidencial, y eso también es una concesión, que se hubiera elegido precisamente a Biden para que representara a los demócratas, porque él sí cumple con las características de ser un hombre blanco, de ser, dice la anciana Tess, como de ser un tío amable, lo llama un tío amable. ¿No había también el candidato gay, Buttigieg? Okay. Sí, un candidato gay, homosexual. Que parecía así bastante sobresalía, ¿no? Por su inteligencia, un poco. Exacto. Entonces, ellos también... Ay, perdón, ¿quién estaba hablando? ¿Alguien iba a hablar? No, eso fue todo. Ok. Entonces, nosotros vimos también en la elección de este candidato Biden también a una concesión allí, ¿sí?
no eligieron de pronto la persona más políticamente preparada o idónea, sino la persona que pudiera llamar más votos, la persona que pudiera realizar esas conciliaciones también con las personas que de pronto no tenían claro su postura política, ¿ya? Entonces querían ganar esos votos y hacen una concesión también al poner a Biden allí. Pero ¿Sí? también acontece algo en 1863, porque en 1863 Abraham Lincoln tenía ya ganada la elección, pero sin embargo él hizo una concesión para agradar más a los del sur, eligiendo al vicepresidente, que ya olvidé su nombre. Pero esto nos muestra que ellos no aprendieron nada de la elección de 1860 y 1840, donde el presidente muere. 40. Entonces, perdón, 50 y 40 50. y 48. Eso, gracias. Entonces, ellos no habían aprendido nada. Ahora, esa historia se ve paralela con nuestra historia, porque, por ejemplo, en esta elección, Kamala Harrison tenía todo el potencial para ganar. Una, porque era mujer y representaba más, era una gran representante de la minoría, estaba altamente capacitada, pero como tú dijiste, entonces ellos escogen a un hombre blanco que cumple las expectativas de los americanos, a blanco, que sea hombre y que pues sea mayor también, ¿no? Entonces, pero lo que acontece en esa historia es que cuando Abraham Lincoln es reelegido, él poco tiempo después es asesinado. Y entonces queda en su lugar el vicepresidente, que es no recuerdo el nombre, pero él es pro-esclavista. Es pro-esclavitud. Andrew Johnson, algo así. Andrew Johnson, y él también fue el primero que le hicieron un juicio político, recuerdan que habíamos también estudiado. Exactamente. Y Andrew Johnson, por ejemplo, él lleva la nación en caída, como quien dice, lo que se estaba tratando de reunificar, él lo lleva para la ruina. Entonces, se ve esa paralela ahora, que en 1863 Abraham Lincoln se convierte en la concesión. Ahora, en nuestra generación, John Biden, por él ser elegido simplemente para ganar más votos, entonces él se convierte en la concesión. Así es. Yo también quería decir algo, y es que, por ejemplo, en el primer debate hablan de, él declara, o sea, él afirma que él es un demócrata centrista. O sea, él está aclarando que él no es de extrema ni que, o sea, con esa frase de que él es centrista, ya eso da mucho de pensar de que él no es el que va a defender a capa y espada las minorías, defender como lo harían cualquier persona que sí está de acuerdo con las minorías. Sí. Ok, listo. Entonces, digamos que lo que también podemos ver a nivel externo es que nosotros podemos poner la esperanza en un candidato que aparentemente es bueno, pero que la historia nos ha mostrado que esos candidatos los que están haciendo es una serie de concesiones que no llevan a un final favorable para las minorías, finalmente, ¿sí? Entonces, por eso nosotros no podemos poner la esperanza en que no gane Trump o en que gane Biden, porque finalmente ya el daño está hecho y él seguiría perpetuando una serie de concesiones que finalmente no favorecieron en su momento, con estos ejemplos, a la esclavitud, a los esclavos,
y en este momento sería a las minorías, ¿sí? Otra cosa, de pronto, no sé si a nivel externo queramos decir algo más, si sea claro. Y quiero mirar a nivel interno ustedes cómo lo ven a nivel de movimiento. Hay algo que era importante también, es que antes de 2019, ¿cierto? Si nosotros ponemos acá en la línea, antes de 2019, nosotros esperábamos ataques más contundentes, más fuertes, más severos, más visibles, ¿sí? Pero después de 2019 los ataques a nivel interno, pienso también y a nivel externo, son más sutiles, ¿sí? Es de las personas que nosotros pensamos que son los buenos de la historia, ¿ya? No sé si alguien quiere agregar. Yo quería decir algo, era que, ya para terminar, o sea, a nivel interno, yo creo que se tiene que ver un poco con la línea de falsificación, y es el hecho de hacer como concesiones con las reformas de nosotros, ¿ya? Decir que no son necesarias, que para qué los netinos van a cumplir. Y entonces, votos. exacto, con los votos. Entonces, ahí también se ve como un poco reflejado lo del tema de concesiones, ¿ya? Y que no debe ser así porque si no, no tendríamos diferencia con la falsificación, que es el catolicismo. Y a nivel externo, con este tema que fue muy súper bueno de la ancianate y este repaso hoy, lo que para mí yo percibo es que aunque gane un demócrata que en teoría creemos que está en una posición correcta, o sea, eso no va a impedir que se dé la ley dominical, ¿ya? Porque él lo ha declarado, él es centrista, él no va a defender. Ya el daño está hecho en el Congreso, en el gobierno. Muchas gracias, Jess. Yo me tengo que ir. Vale. Un abrazo a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, ya estamos terminando. Hay dos cosas que mencionó la Ensenates que quiero que queden como claras, y es que dos temas en los que nosotros nos hemos equivocado como movimiento a nivel interno, y es que la idea de que nosotros somos centristas y que eso es algo bueno, que nosotros tenemos una postura, pero tenemos compasión por, digamos, bueno, voy a poner el ejemplo de la homosexualidad, y es que entonces, no, yo, es como un tema medio ahí y que no tenemos una postura, ¿sí? Entonces ella dice el tema de que somos, ella no menciona el tema de la homosexualidad, lo estoy mencionando yo, pero es la idea de que nosotros tenemos una postura central y que no vamos ni aquí ni allá y no juzgamos y no tenemos una postura firme respecto a estos temas, ¿sí? Y también la idea de que está mal ser extremista, esos dos puntos, de que somos centristas y que está mal ser extremista. Y ella dice que eso es lo que está mal, o sea, que nosotros creamos que está mal ser extremista, debemos tomar una postura. Y precisamente por ese pensamiento es que se llegó al tema de que ya hemos mencionado en el movimiento, y es que entonces llegar al punto de total libertad y de no guardar lo que estaban hablando, ni reformas, ni votos, para hacer concesiones con las personas que vayan a entrar al movimiento, ¿sí? En este caso sería en la siguiente dispensación con los levitas. Entonces este tema nos enseña pues el tema de la conciliación y de las transigencias no siempre es favorable, ¿sí? Y acá lo vemos en la historia que lo que hizo fue que finalmente el partido WI nunca ganara, porque ganaban las elecciones y de una u otra manera caía su figura y bajo la concesión, entonces seguía reinando el Partido Demócrata. ¿Ya? No sé si alguien quiere agregar algo más.
Muchas gracias. Pues mucha información tenemos que seguir repasando. No sé, ¿quién quiere cerrar con una oración? Oro yo. Voy a orar yo entonces. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias porque en este sábado hemos iniciado juntos estudiando los eventos que tú nos quieres mostrar para entender, Señor, lo que estamos viviendo en este tiempo. Te pido, Dios, por este movimiento para que nos mantengas firmes en tu palabra, Señor, comprendiendo el mensaje que tú has traído para nosotros. Te pido que quedes con cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí presentes y quienes no se pudieron unir, para que en este sábado podamos gloriarnos en tu palabra y aprender de ti y hacerla parte de nuestra vida. Gracias te damos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.